El contenido de este podcast es obra del autor con fines formativos y no compromete a Santoto Estéreo por el mismo. Es momento del podcast Tribuna Teológica, las reseñas de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por Santoto Estéreo. Un cordial saludo para todos ustedes, soy Iván Fernando Mejía Correa y les vengo a hablar de la belleza del ser humano. Emilio Justo, La belleza del ser humano, reflexiones desde la teología. Salamanca, sígueme, 2022, 141 páginas. Palabras clave: ser creado, persona humana, fragilidad, comunidad, dimensión teologal, inteligente. El profesor Emilio José Justo Domínguez presenta su libro La belleza del ser humano, reflexiones de la teología, desarrollado en 6 capítulos, a saber: un ser creado, la persona humana, la fragilidad, un ser que piensa, la estructura comunitaria y la dimensión teologal. En el capítulo primero, un ser creado, el autor habla de lo que significa ser creado, resaltando la calidad de la criatura, ya que el hombre es creación de Dios en el sentido de que está en una relación personal con él. También resalta que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, de ahí que porque es imagen de Dios, cada persona es absoluta y porta una dignidad que tiene peso infinito. Además destaca cuál es el destino del hombre, afirmando: el destino propio del hombre, su vocación, consiste en lograr ser plenamente imagen de Dios. El capítulo segundo, la persona humana, resalta en el hombre la característica de ser persona humana. Por eso puntualiza: cada persona es alguien, o sea, un ser único y con una condición de absoluto, por lo que merece un respeto incondicional. Este valor infinito de cada ser humano se subraya al considerarlo persona, y del ser personal se desprenden otros atributos como singularidad, corporalidad, libertad, amor y misión. El capítulo tercero, la fragilidad, se refiere a la fragilidad como condición de la persona humana. Esta fragilidad se percibe en la finitud, la vulnerabilidad y la muerte. También en este capítulo el autor enfrenta la problemática del mal. Para el autor, el mal se experimenta personalmente como sufrimiento propio y ajeno. Resulta dramático que alguien tenga que sufrir, en muchos casos de forma desproporcionada e injusta. El capítulo cuarto, un ser que piensa, reflexiona lo que implica que la persona humana piense, ya que según Emilio Justo, es un ser que puede tomar distancia del mundo en el que vive y de sí mismo, contempla el mundo y a sí mismo, reflexiona y actúa sobre el mundo y sobre sí mismo. Esa apertura hacia aquello que lo desborda, lo proyecta hacia la trascendencia y hacia la alteridad. A su vez, el hombre se comunica a través de la palabra, de ahí que el proceso de hominización incluye la capacidad humana de comunicarse mediante la palabra. De igual modo, resalta la importancia de la ciencia y de la técnica en el desarrollo humano. De otro lado, establece el dinamismo del pensamiento humano. El pensamiento hace al ser humano alguien reflexivo, que vive y decide por sí mismo y que es libre, ya que no le incapacita o anula, según determinismo natural, ninguna masificación social. El ser humano es peculiar porque no puede renunciar a su libertad de pensar por sí mismo y decidir asumiendo las consecuencias de su elección. Asimismo, al ser una persona inteligente, lo lleva a ser creativo. Por eso la capacidad creativa apunta hacia un sentido que procede de la belleza y se relaciona con la belleza, según el autor. El capítulo quinto, la estructura comunitaria, subraya el papel preponderante de la comunidad, contexto donde manifiesta que la relación es el atributo que posibilita la estructura comunitaria, pues su condición relacional revela al hombre su ser constitutivamente social y político, así como su pertenencia a la gran familia humana. También el autor resalta el papel de la solidaridad dentro del entramado comunitario. Efectivamente, para él, la solidaridad es una estructura de la humanidad, y con esta estructura solidaria se corresponde el plan salvífico de Dios para los hombres, que proyecta una fraternidad universal. Por otra parte, recalca el papel de la política en la comunidad, que debe velar por el bien común. Ese teólogo apuntala: es profundamente humana una sociedad que valora a cada persona, que cuida de los débiles, que ayuda a los necesitados y se preocupa por los que sufren. El capítulo sexto, la dimensión teologal, muestra que la persona humana está abierta a la trascendencia y que en su interior lleva deseos de infinitud. De ahí que el autor afirme: la realidad humana está impregnada del misterio divino, de lo sagrado y de referencias explícitas o veladas a Dios. Todo esto se ve reflejado en la espiritualidad, en la experiencia de Dios y en esos deseos de eternidad que lleva en su corazón cada hombre, como insiste San Agustín en sus confesiones. Finalmente, el autor culmina su meditación con un epílogo revelador: el amor que hace bello al ser humano.
Valoración crítica. El teólogo español Emilio José Justo Domínguez presenta su obra La belleza del ser humano desde una perspectiva teológica, contexto donde el tema central es el ser humano como criatura hecha a imagen de Dios. En efecto, de ese ser criatural, el autor resalta los aspectos fundamentales de la persona humana, tratando de abarcar todas las dimensiones. De ahí que es una obra que proporciona los elementos fundamentales en clave antropoteológica para poder comprender a fondo el fenómeno humano a la luz del misterio de Dios que se realice y planifica en Cristo Jesús. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa en el podcast Tribuna Teológica, las reseñas de Fray Chu. Con nuestras voces tomasinas seguimos aprendiendo.